cuando estamos viendo lo que estamos viendo en términos de las calificadoras y de las empresas financieras que están analizando constantemente el termómetro de crecimiento de un país como el nuestro, hay que atender, por favor. La agencia de calificación crediticia HR Ratings recortó su pronóstico de crecimiento para México al 1.7%, estaba en el 1.9%, y con esto dice que se ve una mínima o nula inversión hacia adelante para nuestro país, luego de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. De ahí deriva una nota de desconfianza para nuestro país y una política monetaria restrictiva del Banco de México, y ya ni hablar de los procesos fiscales que estamos viviendo en el país. No estoy siendo agorero de la tragedia, estoy viendo las cosas con objetividad y pienso que HR Ratings tiene toda la razón. Ya la semana pasada, Citibanamex habla de una posible recesión en México para el mes de junio, y cuando suenan los tambores hay que escucharlos. Cuando suenan los tambores hay que escucharlos. México puede entrar en un proceso de recesión, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Ursúa, mucho cuidado con lo que hacen con el país. Ustedes llevan las riendas y lo están haciendo mal. Hugo Erape, coordinador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Uruapan, en Michoacán, fijó un plazo de 5 a 7 días para que el gobierno federal cumpla con sus demandas, o volverán a tomar las vías férreas, ya que su liberación tras 28 días de cerco fue una muestra de buena voluntad. Es decir, le perdonaron la vida a el país liberando las vías férreas. Y fíjense, ¿a qué altura del partido hoy el país no sabe quién le debe de pagar a los maestros en Michoacán? Si es el Estado o es la Federación. Y por falta de lana, en lo que estamos regalando dinero por otras partes, por falta de lana, los maestros se manifiestan de esta manera. La sección 22 de la coordinadora en Oaxaca acordó irse a paro los próximos días 25, 26, 27 de febrero. Los maestros se manifestarán en la capital de la República Mexicana para demandar la abrogación de la reforma educativa y en contra de la presunta violación a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Legisladores de oposición dudan que la propuesta educativa del gobierno federal mantenga la soberanía del Estado. En la Cámara de Diputados, durante las audiencias públicas sobre la reforma educativa, Carlos Romero Hicks, que es el coordinador del PAN, acusa de corrupción, autoritarismo, y yo nada más quiero ver que un día, a la hora de que unos alumnos se metan a un aula, en lugar de educarlos, los adoctrinen. Y el adoctrinamiento de la izquierda pienso que es pernicioso. Ya lo hemos visto en Cuba, ya lo hemos visto en Venezuela, ya lo hemos visto en Nicaragua, ya lo hemos visto en Ecuador, ya lo hemos visto en Bolivia. Mucho cuidado. Habla Romero Hicks. Podemos permitir regresar a estructuras clientelares corruptas y corruptoras de algunas prácticas aisladas sindicales, en donde el ocupante de una plaza sentía el dueño, por lo tanto la podía heredar, vender, regalar o prestar, y eso se le llama corrupción. En toda su acepción, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat anunció paro nacional, exige el fin de los despidos masivos injustificados iniciados con el cambio de gobierno. Hay planes en la Secretaría de Hacienda para recortar al 70% del personal de confianza de todo el gobierno federal, 70% en la calle. ¿Saben ustedes lo que va a traer esto como consecuencia? Yo entiendo, hay demasiados empleados en el gobierno, pero de trancazo todos para afuera, se me hace una aberración lo que está haciendo el gobierno, este gobierno de la austeridad. Oye, Pedro, y ya se está prendiendo también un foco importantísimo de protesta social, ¿eh? Ya habíamos platicado aquí con integrantes de ProMéxico, despedidos sin ningún tipo de liquidación. Estamos hablando que de las estancias infantiles que se le han cancelado los presupuestos, se habla de 40,000 personas que podrían perder su trabajo. Estamos hablando de Semarnat ya hay manifestaciones continuas y permanentes fuera de Palacio Nacional. Están diciendo los maestros de Oaxaca que estos 3 días
irán a la capital de la República Mexicana a manifestarse. Ojo, además de la recesión, podría haber una parálisis laboral en este país por las decisiones que se están tomando sin ningún tipo de planeación, porque no solamente es detener o eliminar dependencias o puestos de trabajo, no se está dando una solución para quienes están dejando de trabajar. Entonces, ojo con este sistema. Si traemos y con una economía decreciente, por supuesto, sin poder adquisitivo de un salario, sin ahorro, sin crédito y sin oferta de empleo, sí, se está generando algo que tarde o temprano va a seguir el mismo camino, que hay que recordarlo. El gobierno actual agarró ese camino durante 19 años, que es el camino de la manifestación. Vamos a reventar aguas, mucho cuidado. Andrés Manuel López Obrador llamó a la reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad. Allá hay otro problema, demandó a empresas que tienen acuerdos con la comisión a que revisen los contratos para modificarlos y no aumentar los precios de la energía eléctrica. Miren, quien tiene que revisar los contratos no es una parte, si acaso son las dos. Y lo que aquí se está presentando es lo que la Comisión Federal de Electricidad quiere: eliminar a todas las empresas que pudieran cogenerar energía eléctrica junto con la Comisión Federal, quedarse con el monopolio y entonces controlar a esta entidad generadora de la electricidad en el país. Dice, es que hicieron negocios bajo la tutela del poder. Esa es la propuesta. Y una empresa hace un contrato con el gobierno en función de la generación de energía eléctrica para hacer negocios bajo la tutela del poder. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la corrupción. Habla el presidente. Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares. Si son leoninos, presidente, que se diga qué, en dónde, cómo, cuáles cláusulas, y entonces que se cancelen. Pero que usted invite a que sean los empresarios los que revisen los contratos, perdóneme, ahí tiene usted a Manuel Bartlett, que es un epítome de la honestidad seguramente. El presidente protestó que hay 7 gasoductos parados por los que la Comisión Federal de Electricidad debe desembolsar a mediano plazo 21,000 millones de dólares, lo que daña a las finanzas de la empresa, dice el presidente. Hay 7 gasoductos en esas condiciones, sin usarlos, parados, detenidos. Y para echarlos a andar se necesita esa lana. ¿Y saben ustedes qué? Que la infraestructura de producción de energía en nuestro país está hecha pedazos. Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Manuel Bartlett Díaz, que no es la mejor carta, no descartó que se demande a empresas vinculadas con los 7 gasoductos y responsabilizó a exfuncionarios del deterioro de la Comisión Federal de Electricidad. Alegó que en unos cuantos años dejaron a la comisión al 50% de su capacidad, figuran en la lista negra y entonces esa hay que revisarla. Señor Bartlett, si hay gente que ha sido perniciosa para la CFE, éntrele, pero demostrando primero, porque yo conozco hasta en su familia gente que ha sido perniciosa para México. José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles Garza, González Garza, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Telles, Alfredo Elías Ayub, Felipe Calderón Hinojosa, Georgina Kessel Martínez, Jordi Herrera Flores, Alejandro Fleming Kaufman. Aquí habla de exdirectores de la Comisión Federal de Electricidad y exsecretarios de Energía, como es el caso, por ejemplo, de Luis Telles Kunzler. Alfredo Elías Ayub, por cierto, fue director de la Comisión Federal. Me llama la atención que no habló de Enrique Ochoa. No, pues no. Pues es lo que yo estaba viendo ayer. Bueno, como aquel cuando fue el clásico, ¿tú le crees a Manuel Bartlett? O sea, es imposible que Manuel Bartlett esté diciendo este tipo de cosas. Además de que, bueno, creo que tenía 45 años que no se levantaba tan temprano para ir a una conferencia de prensa, ¿no? Sí, se le oyó. Se le ve y se le oyó, pero es increíble que una persona como Manuel Bartlett señale de nombres
y no empiecen las investigaciones. Yo solamente espero que estos personajes, que son la mafia del poder que tanto había hablado Andrés Manuel López Obrador, que los había señalado, pues también respondan, porque ya estamos un poco cansados, Pedro, que llevemos más o menos de 100 días en el cual siempre se advierte de corrupción, pero no deteniéndolo. Y mira, me llamó muchísimo la atención que en la conferencia de prensa de ayer de Andrés Manuel siempre le ponen un título a la transmisión de las conferencias de prensa, como se iba a anunciar esta investigación dentro de la Comisión Federal de Electricidad, le ponen en el título: se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Ándale, o sea, mira, nuevamente nos dicen, estas personas hicieron mal a la Comisión Federal de Electricidad, pero no importa, lo importante es lo que vamos desde además, ahorita. Si dicen Córdoba, Montoya, órale, ¿qué, cómo, claro, cuándo y para adentro, para el bote? Ya, vámonos. A otra cosa, la Comisión Reguladora de Energía se deslindó del conflicto de los gasoductos. Afirmó que no tuvo participación en los procesos licitatorios ni en la adjudicación y firma de los contratos por los que ha pagado unos 5,000 millones de pesos. Por cierto, López Obrador envió al Senado 4 ternas para sustituir a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Y con esto, otra vez ahí, va a tratar de controlarla toda. TransCanada negó que haya subsidios en los contratos con la Comisión Federal de Electricidad, como lo aseguró el gobierno federal. Explica que los convenios de gasoductos se apegaron a un marco legal, que era el marco mexicano, a partir de procesos de licitaciones públicas internacionales, transparentes, abiertas y en línea con los estándares de la industria. No se puede decir, hicieron jugosos negocios. ¿Qué negocios? ¿En dónde está el jugo? Y para afuera, y a la cárcel. Pero estas generalidades con las que habla este gobierno me parece que tienen que ser vistas con lupa. Y Enova defendió que todos los pactos alcanzados con la Comisión Federal de Electricidad han sido bajo proceso de licitación y asegura que a lo largo de 22 años en el mercado se ha conducido con estricta legalidad. Sin embargo, sus acciones por las declaraciones cayeron 6% en la bolsa. Carso Energy, la de Carlos Slim, afirma que los contratos para gasoductos construidos en Estados Unidos y México fueron obtenidos en procesos internacionales transparentes y públicos. La consulta ciudadana del 23 y 24 de febrero para definir si va o no la termoeléctrica de Huesca, aquí en Morelos, será organizada por la Secretaría de Gobernación, según anuncia Hugo Eric Flores, superdelegado en Morelos, donde se instalarán 70 casillas. ¿Será la población la que defina aquí en Morelos si se hace una termoeléctrica? Otra vez volvemos al populismo. Quien tiene que decidir la factibilidad de una termoeléctrica no es la población, son los expertos. Y mira, me parece algo fundamental que hay que analizar, Pedro, y extremadamente peligroso. Es la primera vez desde hace 20 años que un gobierno habla que una consulta popular donde habrá voto, donde habrá casillas, la organice nuevamente la Secretaría de Gobernación, Esto es peligrosísimo, porque un avance ciudadano que habíamos tenido en nuestro sistema electoral del sufragio es que era un organismo ciudadano independiente. Y ojo, yo creo que en el INE deberían de haber ya levantado la voz. Bueno, pues están durmiendo o están pidiendo todavía más dinero, pero el que la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar una consulta popular en este país es peligrosísimo para el sistema electoral. Esta declaración que hizo Hugo Héctor, este hombre que además le deben el puesto y le deben el partido político y le deben que esté aquí en Morelos como representante de Andrés Manuel López Obrador, es importantísimo el retroceso que puede significar para el sistema electoral que la Secretaría de Gobernación regrese a organizar, aunque sea esta consulta chafa que siempre se hacen, pero es fundamental. Creo que sí valdría la pena un pronunciamiento importante por parte de las autoridades electorales. La Suprema Corte de Justicia autorizó a los estados a aplicar impuestos ecológicos a empresas que contaminen la atmósfera, el agua, el suelo, a las que almacenen residuos en vertederos públicos o privados y a las mineras por la remoción de tierras en proyectos a cielo abierto. ¿Y por qué no a tubo? Bueno, pues finalmente estarían generando un proceso de deterioro para la ecología. Creo que todos sí nos tenemos que hacer responsables del entorno que es de todos. El máximo tribunal admitió a trámite la primer controversia constitucional que interpone una entidad en contra de la figura de los superdelegados que impulsa la Federación
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, avanza en su intento de eliminar a funcionarios incómodos que aseguró violentan la Constitución y avasallan a las administraciones locales. Javier Jiménez Espriu aventó la pelota, asegura que su hijo Javier Jiménez Gutiérrez es el propietario del inmueble de 6.6 millones de pesos que no mencionó en su declaración patrimonial. Se trata de un condominio propiedad de la compañía Houston Relay Real Estate Inc., de la que el secretario de Comunicaciones y Transportes aparece como administrador único. Señor secretario, no sabe usted hace cuánto tiempo que ya no me chupo el dedo. Creo, me decía mi mamá que en algún tiempo de mi vida, pero tenía yo como 3 años, Javier Jiménez Espriu. Por favor, no ofendas a la inteligencia de los que escuchamos. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, presionó a Andrés Manuel López Obrador para que obligue a su gabinete a presentar su declaración 3 de 3. Dijo que resulta sospechoso que los funcionarios más cercanos al mandatario opongan resistencia para difundir sus registros y sus propiedades. Yo diría que el 3 de 3 debería ser 4 de 4, porque lo que tendrían que hacer los miembros del gabinete del presidente es demostrar su escolaridad, que a veces les falla y gacho. Hacemos un corte, regresamos. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. ¿Estás cansado de romper vajillas en tu hotel o restaurante? Ánfora es tu solución. La vajilla número 1 de México, producida por manos hidalguenses, presenta sus nuevas colecciones con las últimas tendencias Farm to Table y las mejores novedades de formas, texturas y esmaltes. Encuéntranos en Instagram, @ánforam. Visítanos, Ánfora, las mejores vajillas de México desde 1920. Guadalajara es de oro, es de oro. Únete a la gran fiesta deportiva de la ciudad y estrena con nosotros la etiqueta oro de la Federación Internacional de Atletismo. En la edición 2019 del 21K Guadalajara Electrolit, presentado por Gran Vita. Te esperamos el próximo 24 de febrero. Inscríbete en el portal www.comudeguadalajara.gov.mx. Cuando tienes muchas cosas en la cabeza, se nota. En Gin Group nos ocupamos de aquello que le preocupa a tus colaboradores. Acércate a nosotros para brindarte soluciones integrales, así como la tranquilidad que tus empleados y tu compañía se merecen. Queremos mejorar la calidad de vida de tu equipo. Cuando pienses en capital humano, piensa en Gin Group. En esta vida se aprende de los errores. Se aprende a siempre usar Friction the Pilot, la línea de bolígrafos y marcadores con los que puedes borrar y borrar sin manchar y sin dañar el papel, que además cuenta con repuestos. No cometas más errores, usa Friction the Pilot, porque con Pilot todo pinta bien. Usa Pilot, te dura más. Palco es el Palacio de la Innovación en Guadalajara. Es el Palacio de la Cultura y los Congresos. Realiza tu evento en Palco. Para más información visita nuestra página web www.palco.com y síguenos en nuestras redes sociales. Este es el momento crucial, el punto de quiebre, de las decisiones que definen el curso de la vida profesional. Es la oportunidad de ser libre y decidir qué hacer con el tiempo. Es el momento de descubrir tu potencial, explotarlo al máximo y proyectarlo hacia el mundo. Hoy es el momento para comenzar a formarte con excelencia y encontrar al increíble ser humano que hay en ti. Hazlo con carácter, hazlo con responsabilidad, hazlo con convicción, hazlo con valores, emoción, conocimiento, acompañamiento. Hazlo con Prepa Anáhuac. ¿Estás cansado de romper vajillas en tu hotel o restaurante? Ánfora es tu solución. La vajilla número 1 de México, producida por manos hidalguenses, presenta sus nuevas colecciones con las últimas tendencias Farm to Table y las mejores novedades de formas, texturas y esmaltes. Encuéntranos en Instagram, @ánforam. Visítanos, Ánfora, las mejores vajillas de México desde 1920. Para cada escenario, el primer noticiero binacional, una realidad. Luego de tanta intransigencia por la falta de libertad de expresión. Para cada problema, un equipo de gente capaz.
un equipo de gente capaz. Una solución. Entre todos, dignificaremos a la comunicación. Para cada fuerza. Opina, participa. Un contrapeso. Da una opinión clara sobre lo que esperas de esta contracultura. Para cada pregunta. Lo más importante es que regresamos a ti. Una respuesta. Regreso a la radio de 6:45 a 11 de la mañana. Estaré contigo de lunes a viernes para regresarle la dignidad a una radio que se la quitaron. Escúchanos en Central FM. Regresa el equilibrio. Lo más importante de todo eres tú. Central FM, equilibrio. Regresamos con más información en Central FM con Pedro Ferriz de Con. También decir que la Presidencia de la República debería de llamarle la atención a sus colaboradores por omisiones en su declaración patrimonial. Debe de haber para ellos un jalón de orejas. Esto es lo que dice Gustavo Enrique Madero, senador del Blanquiazul. Dice, ¿cómo es posible que presenten una declaración patrimonial y que después resulte de otra manera? Arrancaron en el Senado las audiencias públicas para debatir la creación de la Guardia Nacional. El CIDE advierte que si la minuta se aprueba como está, podría ser impugnada en tribunales internacionales. Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pide que se eliminen los componentes castrenses en la integración de la Guardia Nacional Mexicana. Napoleón Gómez Urrutia anunció la creación de la Confederación Sindical Internacional Democrática, cuya reunión constitutiva se va a llevar a cabo mañana, miércoles. Esta nueva organización, dice Gómez Urrutia, llenará el vacío existente en el sindicalismo y ayudará a la transformación de México, pero no será ni una agencia del gobierno, ni tampoco será una agencia de Morena, dice uno de los consentidos del presidente Napoleón Gómez Urrutia. El general brigadier Eduardo Trawitz, investigado por presunto robo de combustible en Petróleos Mexicanos, quien negoció la compra de un sistema de espionaje para Pemex por 1.1 millón de dólares, según consta en los más de 25 correos electrónicos localizados por México contra la corrupción y la impunidad en la plataforma Wikileaks. Organización mediática ha difundido documentos secretos de gobiernos en el mundo. Y al general Trawitz es un hombre clave, porque el presidente Enrique Peña Nieto lo pone como su jefe de guardias cuando estaba en el gobierno del Estado de México, después al inicio de la administración, y luego lo manda a Petróleos Mexicanos a salvaguardar la seguridad física de Petróleos Mexicanos, o sea, la seguridad de la infraestructura de Petróleos Mexicanos. Ese señor arregló toda la organización del huachicoleo en el sexenio anterior. No quiere decir con esto que no existiera en el pasado, pero que él la perfeccionó para beneficio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Que Enrique Peña Nieto tiene cuitas que responder, al igual que Luis Videgaray y al igual que otro que se llama Miguel Ángel Osorio Chong, junto con el CISEN y junto con un hombre que se llama Tomás Cerón. Acuérdense de ese nombre, ese tiene mucho de qué hablar de lo que ha pasado en México en términos de la irregularidad en el robo de combustibles. El octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México ordenó cancelar una aprehensión en contra de Jorge Gerardo Hurtado Orcasitas, fundador del grupo financiero Anáhuac y sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, por presunto fraude de 5 millones de pesos a una accionista de esa casa de empeño. Esta organización de Anáhuac la hizo el grupo de los hijos del presidente Zedillo. En aquel tiempo empezaron a hacer empresas de outsourcing mal llevadas, porque el outsourcing es bien llevado y debe de ser respetable como tercerización, pero políticos como estos, o hijos de políticos, hicieron de esto un verdadero margallate. Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, informó que se investiga junto con el gobierno federal
la veracidad de un video en el que aparecen varios encapuchados que se identifican como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y que lanzan amenazas en contra de delincuentes que operan en la alcaldía de Gustavo A. Madero, allá en la capital de la República Mexicana. Pedro, ayer lo veíamos exactamente cuando se estaba emitiendo en redes sociales este video de integrantes de este cártel. Lo recordarás, nos llamó mucho la atención las armas largas que estaban mostrando en este video, de cómo se estaban manifestando. Además lo platiqué con Rodolfo Montes, que fue quien me mandó el video. El que habla no es mexicano. No es mexicano. Utiliza términos que quizás se pueden estar utilizando o que se usan mucho o en Guatemala o en El Salvador. Lo que sí nos llamó la atención, y podemos están preparando el video para ponerlo rápidamente, Pedro, son las armas largas que traían, en especial una metralleta. No. Traía un chavito de, ¿cuánto te gusta? 17, 18 años. Miren, esa metralleta, que es una metralleta, es corta, trae silenciador. Esa metralleta vale fácilmente, debe de costar unos 5 o 6 millones de pesos. Esa metralleta, y la traía así, y se ve claramente como este grupo está advirtiendo a los que se roban en motocicleta, que son sicarios, lo que dijo fue sicarios, a los que se roban niños, y dijo, aguas, porque vamos a estar vigilando, y a todos los que hagan eso, vamos a acabar con ustedes. ¿Qué parece? Parece como un llamado. Mira, ahí está. Así es que pónganse vergas, es primera y última vez que les hago este mensaje. Atentamente el canguro, la vaquita y todo el equipo que andamos aquí trabajando, y el JR de aquí de zona escolar. Pónganse vergas, es la última vez que les digo. Ay, por favor, corran la voz, y si no corren la voz, pues voy a correr a la verga. Pónganse verga también, Mizuka, porque ya le traemos a ustedes, a su familia, a los que andan ahí robando las motitos y los teléfonos también. Ahí estamos, viejo. Atentamente el cangurito. Le vamos a partir su madre, pendejos. Pónganse bien pilas. Ahí está. Es un llamado. Bueno, les digo una cosa, también puede sonar a tabasqueño, Sí, también. Aunque utiliza, por ejemplo, una frase que dice la concha de la familia. Sí. Por ejemplo, o sea, términos que no usamos en México, pero y la gorra, ¿no? Con en las letras de CJNG, de la Cártel Jalisco Nueva Generación. Exactamente, ¿no? Y mira, les quiero decir una cosa del Cártel Jalisco Nueva Generación, Habría que preguntarle al anterior secretario de Gobernación, en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto, que nos hable de ese Cártel Jalisco Nueva Generación, porque sé perfectamente bien que él sabe perfectamente bien de lo que le estoy hablando. Es un mensaje para Miguel Ángel Osorio Chong. La policía de Canadá rescató a 43 mexicanos que se encontraban en condiciones de esclavitud. Los ilegales eran forzados por una red de tráfico de personas a trabajar como afanadores en centros turísticos. El fondo minero será administrado por el gobierno federal. Los recursos se destinarán a proyectos productivos en los municipios con vocación para la actividad, según confirma Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía. Prodemex ganó la licitación para rehabilitar una pista y efectuar obras complementarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto total de 80 millones y medio de pesos, más el IVA y todo. La supervisión y control total de la obra la obtuvo RAM Ingeniería y Servicios con una propuesta de 4 millones y medio de pesos, incluido el IVA. Los trabajos iniciarán el 12 de febrero, el día de hoy, y van a durar 125 días naturales. Oye, pero esto es como para tapar baches, ¿no? O sea, realmente la licitación por 80 millones de pesos en un aeropuerto, pues es casi para tapar baches, sobre todo con el monto que se está utilizando para hacer la pista, para eliminar el de Texcoco, para hacer, mira, ya es un rompecabezas. Quedamos que es Toluca, quedamos que van a hacer uno en Hidalgo, que van a utilizar el de Santa Lucía, el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el hangar presidencial. Bueno, ya nos vamos a confundir. Una pista con toda la barba para la Ciudad de México es una obra de 10 mil millones de pesos. Claro, una pista bien hecha, con las dimensiones de una pista de estándares internacionales, no las porquerías que están tratando ahora de parchar
Las licitaciones para el Tren Maya serán abiertas y no adjudicaciones directas. Además, cada uno de los ganadores de un contrato deberá hacerse responsable del mantenimiento de las obras por 30 años, según informa Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur. Detalla que en 3 meses van a salir las bases para las licitaciones escalonadas para aquellos tramos en donde el gobierno federal ya tiene derecho de vía. Puntualizó que son 7 tramos de alrededor de 1,100 millones de dólares cada uno, es decir, estamos hablando de casi 8,000 millones de dólares el Tren Maya. 8 por 2, 16, 160,000 millones de pesos. O sea, lo que el presidente acaba de sepultar del aeropuerto de Texcoco, lo que ya no se va a utilizar, más o menos es lo mismo que el costo del Tren Maya completo, esta obra desperdiciada, ahora en una inversión. Y yo sé que ya va a haber asignación directa de tramos para ciertos empresarios allegados al presidente de la República. En su oportunidad les daremos todo tipo de filiación, media filiación de quiénes son los que van a hacer el Tren Maya. Eso de que va a haber licitación, señor presidente, ahora sí, como dice usted, con todo respeto, ya sé quién lo va a hacer. Y si usted dice que va a hacer una licitación y yo ya sé quién lo va a hacer, pues entonces me lo habrá dicho el mago Mandrake, porque pues no sé a quién está usted tratando de engañar, con todo respeto, todo esto es con respeto. Adán Augusto, por cierto, ya me enteré, ¿en dónde crees que estamos vetados? ¿En dónde? Digo, porque este país es un país de libertad de expresión, ¿no? Pues estamos vetados en Notimex. ¿En Notimex? Sí. ¿Todavía, primero, ¿todavía existe Notimex? Sí, eso es lo que más risa me dio, que estamos vetados en una organización de noticias que yo pensé que ya había desaparecido, pero el hecho es que ahí estamos vetados. Me dio tanta risa. Neta, ¿somos o no somos? ¿Es un país de libertad de expresión? Pues sí. Entonces, realmente el hecho de que estemos vetados en Notimex, pues me tiene totalmente, digo, anoche casi no dormí, pero, señor presidente, neta, o sea, no hagan ridiculeces, por favor, en un programa binacional, decir, fíjense la vergüenza que me da decirle a la comunidad de Chicago que estamos vetados en Notimex, pero bueno, en fin, así la quiere. Yo creo que es una garantía para que nos escuche más gente. Claro, a mí sí me agradezco mucho. Si me tiene vetado San Juana Martínez, es un honor realmente lo que me pueden hacer, porque esta señora lo que debería de hacer es renunciar a ese puesto por calidad moral. Ay, qué maravilla. Bueno, está bien. ¿Así se llama? Sí, se llama San Juana Martínez, la directora, que además repudiada por el gremio, pésima, aprendiz de periodismo. Bueno, ya para qué seguimos diciéndole. Ya si nos tiene vetados, pues no sabíamos que todavía existía Notimex, así es que. Bueno, me has dado un dato que yo no conocía, no sabía de la existencia de San Juana Martínez. De San Juana Martínez, imagínate. Así se llama la directora. Así se llama la señora. Ay, mi amor. Bueno, San Juana, Gracias. Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, confió que para el mes de abril el gobierno federal lance la licitación para la nueva refinería de Dos Bocas, luego de un estudio hecho por el Instituto Mexicano del Petróleo que puso en duda la viabilidad. Fíjense, ahí les va esta, que es una maravilla. El Instituto Mexicano del Petróleo dice, no es viable la construcción de la refinería en Dos Bocas. ¿Y saben ustedes qué pasó al día siguiente de que lo dijo? Corrieron al director del Instituto Mexicano del Petróleo. El peso mexicano sufrió su peor descalabro en 12 semanas, perdió 24 centavos frente al dólar, el tipo de cambio queda en 19,31 por billete verde. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ligera ganancia, el índice de precios y cotizaciones sube 0.24%, se ubica en 43,285 enteros. Clausura mixta en Wall Street, el Dow Jones baja 0.21%, Standard & Poor's avanza 0.07% y Nasdaq escala 0.13%. El petróleo West Texas Intermediate pierde 31 centavos de dólar, se cotiza en $52.41. El crudo Brent del Mar del Norte desciende 59 centavos de dólar, se vende en 61.51 y la mezcla mexicana de petróleo se va para abajo 21 centavos para ofertarse en 54.39. El régimen de Nicolás Maduro busca desaparecer por todos los medios a Juan Guaidó. La Contraloría abrió una investigación hacia el autoproclamado presidente encargado de Venezuela por proporcionar datos falsos en su declaración patrimonial
y recibir dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificación. Guaidó podría quedar inhabilitado para ejercer sus cargos públicos. Señor presidente Maduro, si usted le pega a Guaidó, lo está elevando. Pero usted es tan primitivo que realmente no se da cuenta de lo que está pasando. Pero yo creo que los días de Nicolás Maduro están contados. Bueno, no sé si de su vida, pues se ve muy sano, pero en el poder están contados. El Vaticano recibió a una delegación enviada por Juan Guaidó al tiempo en que la Santa Sede evalúa una solicitud de Nicolás Maduro para intervenir en la crisis política de Venezuela. En El Paso, Texas, durante su meeting de una especie como de meeting de campaña, Donald Trump reitera la necesidad de construir el muro fronterizo, justificó el alto índice de asesinatos que hay en un México en descontrol, dice el presidente de los Estados Unidos. El Frente Frío número 33 recorrerá el noreste de la República Mexicana. Por la tarde se localizará en el sur de Veracruz. Generará chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Una masa de aire frío asociada al frente favorecerá ambiente frío durante mañana y noche en la parte, por ejemplo,